Mi nombre es María Celeste Valverde Marolo y voy a analizar dos proyectos de inversión que se plantean para la empresa Cycles S.A. Para comenzar voy a hacer una breve introducción teórica sobre los conceptos más importantes a tener en cuenta para que se entienda mejor la evaluación de los proyectos. Voy a comenzar por el objetivo de la administración financiera, que es aumentar el valor de mercado de la empresa. Para ello utiliza los flujos de fondos de efectivo, tanto de ingresos como de egresos de la empresa. Las decisiones básicas de la administración financiera son tres: de inversión, de financiamiento y distribución, y de administración del capital de trabajo neto. Yo me voy a enfocar en la primera, en la de inversión, que es una decisión estratégica de largo plazo plasmada por el presupuesto de capital. Lo que busca es obtener oportunidades de inversiones rentables que tengan un valor actual neto positivo. Los flujos de fondos de efectivo son una herramienta fundamental y son la diferencia entre los ingresos y las salidas de dinero. Eh, para ello utilizamos el flujo de efectivo derivado de los activos de la empresa, que constan de tres componentes: el flujo de efectivo operativo, que son generados por las actividades normales de la empresa, en este caso por la fabricación y la venta de bicicletas; los gastos de capital, que son los egresos por compra de nuevo activo fijo; por ejemplo, en este caso, la nueva tecnología que se va a utilizar para la línea de bicicletas urbanas; y las variaciones del capital de trabajo neto que se va a hacer, o sea, que se basa en el capital que necesitamos para trabajar a diario. Los instrumentos financieros que tenemos en esta empresa se basan en las obligaciones negociables y acciones comunes, y también en deudas bancarias. Las obligaciones negociables son títulos por cuyo medio las sociedades realizan empréstitos a mediano o largo plazo para financiar sus proyectos. Y las acciones comunes son títulos que representan un derecho de propiedad indivisible del capital de la empresa. A diferencia de las obligaciones negociables, estas no tienen, o sea, no representan un derecho de propiedad, como si las acciones. Bueno, para la evaluación de proyectos de inversión, vamos a comenzar diciendo que el proyecto de inversión es un negocio donde se invierten fondos para obtener flujos de fondos futuros positivos, digamos, que superen al costo. Hay tres elementos importantes a tener en cuenta, que son la inversión inicial, el horizonte económico de la inversión y la tasa de costo de capital o costo de oportunidad. Según el grado de interdependencia, los proyectos pueden ser de tres formas distintas: independientes entre sí, dependientes o mutuamente excluyentes. En este caso tenemos proyectos independientes entre sí, es decir, que podemos elegir los dos, en el caso de que sean convenientes. Los métodos para evaluar los proyectos de inversión son muchos, pero nosotros vamos a utilizar dos. El principal es el valor actual neto, que representa el incremento del valor de la empresa por realizar una inversión. Ese es el que mejor se adecua y nos permite, digamos, tomar una decisión más adecuada. Y después el otro es la tasa interna de rendimiento. La tasa interna de rendimiento representa el rendimiento de un proyecto de inversión. Los demás métodos no se utilizan porque están obsoletos o porque no tenemos la información adecuada y no brindan digamos, no brindan con certeza la evaluación que estamos buscando. Los flujos de fondo efectivo del proyecto que vamos a calcular para poder calcular la tasa interna de retorno y el BAM deben ser incrementales. Es decir, que yo tengo que tener en cuenta lo que me genera de más esta nueva inversión. Por ejemplo, las ventas que voy a tener más, o sea, incrementales, digamos, y los costos que voy a reducir. Hay varios aspectos a tener en cuenta, que son, por ejemplo, los costos de oportunidad. Por ejemplo, si yo alquilaba un galpón y ahora lo voy a usar, voy a perder ese alquiler. Los costos de erosión, el capital de trabajo neto y los impuestos. Es importante considerar todos los flujos de fondo después de impuestos, porque los impuestos son una verdadera salida de dinero. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el riesgo.
El riesgo, existen dos tipos de riesgo, el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. El riesgo sistemático deriva de factores que afectan a toda la economía en general. En cambio, el riesgo no sistemático solo puede afectar a un activo o a una empresa. El riesgo no sistemático se puede disminuir a través de la diversificación, pero el riesgo sistemático siempre va a estar presente, por ello debemos tenerlo en cuenta. Este riesgo sistemático se cuantifica a través del coeficiente beta, el cual mide el riesgo sistemático de un activo determinado respecto a un activo con riesgo promedio. Por otro lado tenemos la línea de mercado de activos financieros, o el modelo de evaluación de activos financieros KPM. Este modelo supone que un mercado es eficiente, es decir, que los precios se ajustan a la nueva información generada. Este mercado, bueno, va a tener, mientras más riesgosa sea una inversión, siempre se va a buscar más rendimiento. El rendimiento real va a estar compuesto por la rentabilidad de una inversión libre de riesgos más una prima de riesgo. Esta prima de riesgo es como la diferencia entre, o sea, es el exceso que hay por invertir en una inversión con riesgo, a diferencia de invertir en una inversión sin riesgo. Bueno, la línea de mercado de activos financieros se va a reflejar en un gráfico en el cual, si mi proyecto de inversión se ubica por encima de la línea, significa que va a ofrecer un rendimiento mayor al esperado y por lo tanto lo podría aceptar. El costo de capital depende esencialmente del uso de fondos y no de su origen. Esto es muy importante tener en cuenta porque nos indica cuánto cuesta el financiamiento de la inversión. El método para calcularlo es el costo promedio ponderado del capital. Y es un promedio de las distintas fuentes de capital. Para continuar, hice un resumen de las fórmulas que voy a utilizar para calcular las tasas de descuento para evaluar los proyectos. Como son proyectos diferentes, voy a utilizar dos tasas de descuento diferentes. El proyecto 1 se relaciona con el riesgo de la empresa. En cambio, el proyecto 2 no se relaciona con el riesgo de la empresa. Porque el proyecto 1 se trata de un cambio tecnológico en la fabricación y venta de bicicletas, que es lo mismo que se dedica a la empresa. En cambio, el proyecto 2 es la producción de camas ortopédicas, que no está asociado al riesgo de la empresa y debemos buscar un riesgo que se asemeje al riesgo del proyecto. Es por ello que utilizo dos métodos distintos. Para el proyecto 1 voy a utilizar la tasa de descuento que me brinda el costo de promedio ponderado de capital, y para el proyecto 2 utilizo el modelo de evaluación de activos financieros. Acá hice un breve resumen. La estructura de financiamiento de una empresa son acciones y deudas, y acá lo que yo busco obtener es la RE, que es la tasa de costo de capital propio o rendimiento requerido por los accionistas, el rendimiento de las acciones, y la RD, la tasa de costo de la deuda o rendimiento requerido por los acreedores. Estas dos yo las necesito para calcular el CPVC. Es por eso que, bueno, las acciones se dividen en ordinarias o preferentes. Las preferentes casi no hay en esta empresa, y las ordinarias se deben calcular, hay dos métodos para calcularla, y de ellos se debe calcular un promedio simple. Y así obtengo el rendimiento de las acciones de la empresa. Y para calcular las deudas, el rendimiento de la deuda, puede haber bonos o obligaciones negociables y préstamos. Para calcular ello, bueno, acá en cuanto a las obligaciones negociables, debo armar un flujo de fondos que incluya los intereses y las amortizaciones y calcular la tasa. Y en cambio, los préstamos o deuda bancaria ya me va a dar, el banco me va a brindar esa tasa de interés de la operación. Para ello voy a después calcular un promedio ponderado del rendimiento de las deudas, que se calcula como el rendimiento de cada deuda, ya sea de las obligaciones negociables o de las deudas bancarias, por un factor de ponderación,
Este factor de ponderación es los pesos invertidos en deuda ya sea obligaciones negociables o deuda bancaria, sobre el total de la plata que yo invertí en deuda. En este caso ya lo tenemos como un dato, que es el 70% en obligaciones negociables y el 30% en deuda. Luego de tener el RE y el RD, voy a proceder a calcular el CPPC. El CPPC se calcula, es el rendimiento de las acciones por el factor de ponderación, que se calcula como el valor de mercado del capital propio sobre el valor de mercado total de la empresa, por más el rendimiento de la deuda por el factor de ponderación, que se calcula como el valor de mercado de la deuda sobre el valor de mercado de la empresa, por el componente impositivo. En cambio, bueno, tenemos el modelo de evaluación de activos financieros, que se calcula como la tasa libre de riesgo más la beta de los activos. Debo buscar una beta que se relacione con este riesgo nuevo que no se relaciona con la empresa, por la prima de riesgo, que se calcula como el rendimiento promedio de mercado menos la tasa libre de riesgo. Bueno, aquí están todos los datos de la empresa Cycles. Tenemos el capital de terceros, dividido en obligaciones negociables, en deuda bancaria, el capital propio, que son las acciones, y la información disponible en el mercado de capitales. Después tenemos los datos sobre los proyectos, que son independientes, el proyecto 1 y el proyecto 2. Aquí se hace todo el cálculo del CPPC y el KPM con las fórmulas que antes mencioné, y así podemos obtener, bueno, primero se calcula el RD, promedio ponderado, y después el RE de las acciones, el rendimiento de las acciones, para poder calcular el CPPC, que equivale al 17,65% anual. Y el método por el KPM, o sea, el proyecto 2, utilizo esta fórmula donde me da el rendimiento de los activos 16,30%. Luego paso a calcular los flujos de fondo de los proyectos. En este caso el proyecto 1, aquí está todo el desarrollo, las ventas incrementales, menos los costos variables y costos fijos, las depreciaciones. Todos estos cálculos me llevan al flujo de efectivo del proyecto. Aquí están detalladamente explicados cómo se calculan cada uno de ellos para llegar a esos resultados. Y así que llega al flujo de fondo, al flujo efectivo del proyecto, para calcular la VAN y la TIR. La VAN la calculo en base a la tasa del CPPC que antes mencioné, que está aquí, y me da 17,65. Esto me da un VAN positivo de 368.890,04. Esto me indica, al ser mayor a 0, que se acepta el proyecto porque agrega valor a la empresa. Luego calculo la TIR, y la TIR me da 18,96%, que es un valor mayor al rendimiento esperado, que es de 17,65. Y por eso que yo la aceptaría, porque la tasa de retorno es mayor a la requerida. Cuando voy al proyecto 2 de camas ortopédicas, se realiza una evaluación similar. Calculo los flujos de efectivo del proyecto y así obtengo el VAN y la TIR. El VAN en este caso va a utilizar la tasa de descuento del método KPM, que es de 16,30%, que está calculada acá. El proyecto 2 entonces me va a dar un VAN positivo también de 608.018,72. Y una TIR de 17,97%, que también es mayor en este caso a la tasa requerida de 16,30. Como conclusión, el proyecto 1 se va a aceptar porque me otorga un VAP positivo y porque la tasa de rendimiento es mayor a la tasa esperada. El proyecto 2 de la misma forma se acepta. Y como conclusión de ambos proyectos podemos decir que pueden aceptarse los dos, ya que son independientes entre sí. Aquí hice un gráfico donde podemos ver el CPPC, esta es la línea de costo promedio ponderado del capital, y esta es la línea
de mercado de activos financieros. El proyecto 1 se encuentra por encima de la línea del CPPC, por lo cual me indica que yo debería aceptarlo. Y el proyecto 2 se encuentra por encima de la línea de mercado de activos financieros, por lo cual me indica también que se debería aceptar porque me da un BAM positivo y una TIR mayor al rendimiento. Bueno, y acá calculé el beta de la empresa, que me da 0,965. Esa beta es 0,965, es igual a la beta del proyecto 1, porque como dijimos anteriormente, este riesgo de la empresa es igual al riesgo del proyecto 1.